La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Buenos días, señoras y señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Ya estamos en comunicación con Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba en la Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. También nos escuchan a través de Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay y AM Tawa en todo el Perú a través de los podcasts. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días, amigos. Tenemos ya la confirmación de que Salvador del Solar será el presidente del Consejo de Ministros del Perú. Esta información ya está confirmada por todos lados, así que está bastante claro. Salvador del Solar, saben ustedes que fue ministro ya anteriormente, durante la gestión de Pedro Pablo Kuczynski. Él fue ministro de Cultura, hizo un buen papel en general, hay que decirlo. Tuvo respuestas políticamente muy sagaces. Por ejemplo, ustedes recordarán el incidente con el arzobispo de Arequipa, al que le dijo, yo recuerdo que Cristo nos dijo, amaos los unos a los otros y no los unos a los unos. El señor arzobispo trató de meterlo en aprietos forzando una respuesta. Él había ido a una festividad religiosa porque que es considerada patrimonio cultural, y lo quiso poner contra la pared en el tema de equidad de género. Y Salvador del Solar salió no solo graciosamente, sino que francamente lo dejó en ridículo al arzobispo por pretender forzar en público una respuesta que no tenía nada que ver con lo que se estaba tratando ese momento. Pero también Salvador del Solar ha tenido problemas, ¿no? Su salida del gabinete fue bastante accidentada. Ustedes recordarán que se produce casi desde el silencio. Salvador del Solar, cuando el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, indulta a Alberto Fujimori, desaparece. Esa Navidad estaba en Barcelona, entiendo, con su hija, había pedido una licencia para viajar, pero no se manifiesta ni vía Twitter, ni vía nada, ni vía entrevista, hasta casi una semana después del indulto. Entonces, si renunció in pectore, bueno, lo supimos días después, lo cual dice poco de lo que es tener decisiones pues audaces. Si no estás de acuerdo, renuncias, pues como renunciaron varios. O si estás de acuerdo, te quedas como se quedaron varios. Pero él no estaba de acuerdo, pero no quería irse. Entonces, fue de verdad un silencio largo. Y también el problema del lugar de la memoria, ¿no? Que eso fue para él un demérito importante. Como ustedes saben, había una exposición en el lugar de la memoria que no le gustaba pues al fujimorismo, como no le gusta al fujimorismo, que recordemos, ya no se meten con el tema, ¿no? Pero en esa época habían tomado como caballito de batalla el hashtag terrorismo nunca más y todas estas tonterías, y obviamente acusaban a todo lo que se movía de terruco. Había una exposición de manifestaciones artísticas que reinterpretaban la guerra interna y en ese contexto Salvador del Solar siempre aseguró que él nunca vetó la exposición, que él nunca retiró las piezas de la exposición, y de hecho no lo hizo, la exposición continuó, pero sí pidió la renuncia de el director del museo. Al final se tuvo que ir el director del museo. Si no la pidió y el director del museo se adelantó, hay toda una discusión, pero el asunto es que el director del museo se fue. Se fue del lugar de la memoria porque no encontraba un ambiente para poder trabajar. Así de fácil, por una censura que venía del Ministerio de Cultura. Por más que ellos dijeran que nunca censuraron la muestra, sí criticaron abiertamente el trabajo. Y eso fue para Salvador del Solar en su carrera política un demérito grande, porque es una persona que siempre ha promovido la libertad de expresión, viene del mundo del arte, no podría ser de otra manera. Entonces, eso es algo que lo va a perseguir, va a salir en estos días de todas maneras, ¿no? Las dos cosas, lo del LUM y su salida accidentada del gabinete de Pedro Pablo Kuczynski. Ahora, como dice la Constitución, y eso ustedes ya lo saben,
Pues hay que recordarlo, el presidente de la República nombra al primer ministro, se llama presidente del Consejo de Ministros en realidad, nosotros decimos primer ministro porque copiamos digamos, del parlamentarismo el término, nombra al presidente del Consejo de Ministros y este le propone al presidente de la República y acuerda con él la composición del Consejo. Esto se ha cumplido cabalmente con Villanueva porque era un consejo íntegramente nuevo y entre los dos buscaron a los ministros. Tal vez habría que decir que con poca suerte porque en un año de los 19 que nombraron tuvieron que cambiar a 8. O sea, mal ojo tuvieron en bastantes casos. Pero lo cierto es que Salvador Solar tiene la potestad ahora de decirle al presidente de la República, bueno, cuáles son los cambios que yo quisiera hacer para lograr los cometidos que quiero, ¿no es cierto?, lograr. No siempre es así, por supuesto. El mismo Villanueva, por ejemplo, cuando llegó al gabinete, a presidir el gabinete de Ollanta quiso hacer cambios y lo votaron a él. Entonces vamos a ver qué capacidad digamos, de respuesta tiene. Salvador Solar está en este momento dando una entrevista en otro medio de comunicación y me parece que está en otro medio de comunicación. Vamos a ver qué dice, pero lo cierto es que o juramento hoy día o juramenta mañana, también tenemos que saber cuál es la composición del nuevo gabinete. Salvador Solar tiene un mérito enorme, que es un buen comunicador. Y hay que decirlo, Villanueva era un pésimo comunicador. Primero porque o estaba mudo o cuando comunicaba metía la pata, ¿no? Anoche veía que la última, esa me la había perdido. La última era que cuando le preguntan, oiga, ¿por qué el presidente no está acá? Pues en medio de los huaicos, ¿por qué está en España? El presidente está siempre con nosotros, dijo. Sí está acá. Los periodistas lo miraban un poco sorprendidos. Sí está acá. Era como el Espíritu Santo. Siempre está en todas partes. Uy, qué mala respuesta. En vez de, ¿no es cierto?, defender el viaje del presidente, explicar cuáles serán las ventajas del viaje del presidente. Entonces, el problema, creo yo, es que el presidente ha tenido, yo lo he escrito este fin de semana, desde julio, un premier que ya no estaba en sintonía con él. O sea, el premier Villanueva tenía una posición muy parecida a la que tuvo los gabinetes de Kuczynski en cuanto a acercamiento al fujimorismo. Y Vizcarra se empodera, tiene su agenda propia, se libra de la rienda del fujimorismo y es ahí donde se hace popular. En ese tránsito, no lo ha acompañado Villanueva, por el contrario, o como repito, o aparecía diciendo alguna cosa tibia o simplemente no estaba. Y era necesario el cambio, por supuesto. Bueno, estamos con Augusto Álvarez, que está con nosotros, y en buena hora que esto esté confirmado, porque de esa manera vamos a poder conversar de estos cambios importantes. Augusto, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo estás? Bueno, bien, el viernes estuvimos juntos, pero fue solamente por el aniversario. Vine a tomar desayuno. Vino a tomar desayuno, nada más, no hay más. Pero, bueno, han nombrado parece, está absolutamente confirmado por donde lo miro, que Salvador del Solar es el nuevo primer ministro. ¿Sabes por qué usamos premier en el Perú y no presidente del Consejo de Ministros? Ajá. Porque el presidente del Consejo de Ministros son 35 caracteres y premier son 7. Entonces todos cuando escribimos columnas, artículos, todo, o hablamos, presidente, Consejo de Ministros, imagina que lo repitieras en el programa, casi PCM, que se te va media hora en la el gente nombre. en el Estado el premier dice, es más cortito. claro, en la jerga estatal es PCM, Y todos entendemos de qué se todos trata. entendemos, pero premier es francés, es una palabra que viene en francés, y primer ministro es inglés. ¿Ya? Y sin embargo, ninguna de las dos está en la ley orgánica del Poder Ejecutivo. Y en el Perú es un híbrido que es un cargo, una chamba no bien definida, No es bien el problema. definida. No Y bien depende mucho de quién es el presidente, para quién lo convoca. Ahora, como seguramente ocurre en muchos lugares, no hay un presidente del directorio y un gerente general y dice, oye, tú te encargas de esto, yo de esto, pero como que tienen que encajar, ¿no? La presidencia del Consejo de Ministros, hay que decirlo, más que coordinar el gabinete, que es su función, tiene adscritos algo así como 15 organismos públicos centralizados que dan muchísimo trabajo. O sea, desde los bomberos hasta Indecopia, todo eso pasa por Algunos PCM. ya los han ido sacando en los últimos Algunos. último año y medio, han ido limpiando un poco y asignándolos a otros lugares. A otros sectores. Cual está muy bien. Sí, Quisiera discrepar con dos cosas que has dicho, para darle sabor a la mañana. lógico. En lo del lugar de la memoria,
Mi percepción es que había un problema no tanto de discrepancia sobre libertades culturales y todo, sino que me parece, y lo conversé con él, lo digo porque en ese momento lo conversé con él, que lo que a él le molestaba es que siendo un tema complicado, digamos que no era una muestra de decirlo, era una muestra que tenía elementos y que está bien que la cultura promueva cosas alternativas. Pero él se quejaba que el director del lugar de la memoria, que me parece que era el señor Nugent, no le había conversado el tema. Y que se había enterado por los periódicos, y él asume que si es un espacio de su sector, y bueno, que esas cosas, oye, por si acaso estoy poniendo esto. Es más, tenían la sensación de que ni siquiera Nugent la había visto. Yo fui a ver la muestra, y debo decir que tengo en mi casa uno de los cuadros que me pareció interesante. Lo compraste. Porque y lo compré, en verdad se lo pedí al autor y me dijo, te lo regalo. Y era uno que decía, el Perú, privatización de un país con vista al mar. Y entonces le dije al autor y me dijo, ¿por qué lo quieres comprar? Pues yo he privatizado un montón de empresas. Y lo tengo ahí en el correo de mi casa, así que es un mapa del Perú volteado con un anzuelo, una cosa irónica. Eso uno. Y lo otro, con la renuncia de Salvador del Solar, yo sí creo que en ese caso valoraría el otro aspecto, que cuando un ministro está en un cargo, tiene que tomar decisiones, pero también tiene cierta lealtad con el presidente, decirle, señor presidente, me voy del cargo. La hacemos efectivo cuando, para que usted tenga el tiempo de organizar sus cosas, pero que a veces hay ministros que son más con voluntad política o de notoriedad y que dicen, me voy y quiero que se enteren todo, y llamas a la radio en ese momento para decir, quiero hacer notar que me largo, pero se largó. Y entonces se largó 5 días después, ¿ah? Ya, pero a lo que voy es que, y esta es la parte que me atrae de la cosa y a ver cómo lo ves, este no es el ministro que quiere el fujiapredismo. Eso podría ser verdad. Y este fin de semana he visto con tanto entusiasmo, no tanto la verdad, porque el fin de semana trato de hacer cosas más entretenidas, pero en las pocas entrevistas que he visto en la televisión o en la radio, ejemplo, yo escucho al cardenal Cipriani todas las mañanas del sábado religiosamente, religiosamente lo escucho, entonces lanzaba unas cosas que te voy a comentar ahora, o escuché ayer a la señora Luz Salgado con Víctor Andrés García Belaúnde en otra cosa, y escuché al señor Roque Benavides en otra cosa. Y los consejos que le daban estas personas van en la línea de, primero, oye, que deje la lucha anticorrupción, que eso es un problema y que mejor se dedique a gobernar mejor, ¿no? Sí. Eso quiere decir, perdón, a ver, ¿puedo decirlo? No jodan a Alan y Keiko. Es más o menos lo que están diciendo este elenco estable. Segundo, lo que le dicen es, nombra un premier amigo de nosotros, claro, para poder llevarnos bien. Que era lo que le pedían todo el fujiaprismo, y lo que perdían era, como usando las palabras de Rosa Bartra, un primer ministro con rodilleras, que es lo que quería Rosa Bartra y es lo que han estado pidiendo. Entonces escuchaba que decía, ¿por qué no nombres a Antero Flores Araujo, que sería un gran presidente del Consejo de Ministros? Y cosas así, que creo sería una mala opción. También le decían que no le interesan las encuestas, que gobierne al margen de las encuestas. Y dejan de lado que este es un presidente sin bancada, sin partido, que lo único que tiene es una relación con la opinión pública, que si pierde esa relación, se hunde. ¿Qué es lo que quiere gente como Luz Salgado? Que ahora la veo que habla con una pompa y se siente como Margaret Thatcher, una estadista, hablando que ¿qué pasa con la gobernabilidad? Hay que contribuir a sacar adelante el país. Cuando se han dedicado a demoler el país durante 2 años, la señora Salgado es un escándalo. Y lo hace además con una pompa como si fuera Margaret Thatcher o no sé qué estadista, cuando no lo quiero decir de una manera peyorativa, pero es solo Luz Salgado, con todo lo que eso significa. Una mediocridad de ver las cosas enorme. Y otra cosa que le decían era que no sea peleón, que no se pelee con el Congreso, que sea. Al contrario. Ya, creo que este premier, yo le veo algunos problemas por otro lado, pero en estos términos me parece que es un premier que va en la línea de decir, no es lo que el fujiaprismo quiere, y eso creo que es bueno para el país. ¿Cuál es el problema? Incluso te diría que Villanueva, y con esto cierro para no ser tan largo, era un ministro del estilo en que el presidente le decía, oye César, vamos para allá, perfecto. O sea, ¿cuál era su ánimo? Ninguno, era lo que diga el presidente. Sospecho que Salvador Solar sí es un premier con el cual el presidente va a tener que conversar más cosas y decir, oye, ¿te parece esto o cómo hacemos? Y que va a haber una respuesta más desde su punto de vista y no tan alineada de cumplir la orden que le diga su jefe. Entonces, en estos términos, me parece bien, vamos a ver la capacidad de gestión que tenga. Pero y con esto culmino, hace algunos años, y ya varios años, yo viajé a una universidad que queda en Ítaca, que es una gran universidad. ¿La Universidad de Cornell? No es Cornell, entonces no es Cornell, es otra, Syracuse, ya. En Syracuse. Y entonces fue un evento que armó, creo que PROM Perú, no sé quién,
Y entonces íbamos como 20 peruanos a un evento sobre el Perú en la Universidad de Syracuse. Y a mí me tocó, me dijeron, vas a viajar con Salvador del Solar. Y entonces, mi visión era, con este actor, incluso tontamente, ¿no? Con un actor más bien frívolo. Y yo dije, ¿de qué conversaremos las 8 horas de viaje hasta allá? De la colombiana, de Pantaleón, ¿no? Me va a contar de cómo es la vaina. Y lo que me encontré es una persona que es un abogado preparado, capaz, y que se ha preparado en esa universidad, había estudiado ahí su maestría o algo así de políticas públicas. Entonces no es alguien que es ajeno a la gestión, y me da la impresión que es alguien que quiere ser presidente del Perú. Ah, no, sí, claro. Lo pondrías así de claro y que es lo que busca. Por tanto, tienes un premier con un sentido político, con ganas de hacer cosas, y con la edad suficiente, en la cual hay edades en las cuales la gente quiere sacarse el ancho haciendo cosas. Y entonces, diría que en resumen, más las sumas y las restas, me gusta esa designación de Salvador del Solar. Ahora, acá me preguntan, ¿qué paciencia la de Augusto Álvarez de escuchar a Cipriani? ¿Qué escuchaste? Yo lo escucho todos los sábados a las 10 de la mañana, bueno, porque es el programa más político de la radio y la televisión peruana. Sí, no, y escucho qué piensa el sector más conservador, o qué piensa, junto con Cipriani y un par de blogs, claro, me da la visión. Más y yo en conservadora. ese caso soy como muy sigo a Lenin, que dice que más se aprende escuchando al enemigo. Bueno, ¿y qué escuchaste el sábado? El sábado dijo, ya está bueno que el presidente esté viajando a España, y ya está bueno que entonces se dedique, ahora que hay cambios, a todos los andan metiendo con acusaciones y todo, quieren ver que sea anticorrupción. El país requiere obras, pues, presidente. Ya. Era más o menos. Alan García. Que lo repitió el elenco de Luz Salgado y todo. Bueno, pues esos son los tweets de Alan García. Y Alan García, ¿verdad? Alan García ¿verdad? es el papá de la él le dice, su frac es un desastre, no tiene sastre. Así es. No, una cosa completamente... Sí, así es el rey del Dongo, le dio a Borondongo, Borondongo le dio a Bernabé acá. Claro. Es el rey del guaguancó, que está muy nervioso. Hoy día es un buen día para García, debe estar atento con lo que pasa en Brasil, ¿no? Espinola va a decir el contrato cómo es. Va a decir, a mí me contrataron para pagarle, a mí me usaron para pagarle. Eso me parece increíble. Bueno, entonces, vamos por partes y cucharadas. Salvador Solar no está en otro canal, por si acaso son imágenes de archivo que las están pasando hace algún rato. A ver. Y es un buen comunicador, como tú has dicho. Sí, eso Creo sí. que del elenco que he visto en los últimos 2 años, claro, que son gente que con una capacidad de comunicación lamentables. Claro. Salvador destaca claramente, ¿no? Por eso, digamos, como recordamos, esa respuesta al obispo de Arequipa fue muy buena. Claro. Fue muy buena, pero tienes que ser muy rápido para contestar algo que sea educado, formal, pero al mismo tiempo que pones en su sitio a la persona que te está obligando a dar una respuesta que no era del momento. Así es. ¿No? Y en esa sí ganó un punto enorme porque dejó en ridículo al arzobispo. No era su intención, pero lo dejó en ridículo, la verdad. El arzobispo quería sacarle al ministro de Cultura en ese momento una respuesta para que el Estado peruano condenara la ideología de género, o lo que quiera decir eso, y quería que eliminaran del currículum la palabra pues igualdad, o la palabra, no me acuerdo qué era, que la construcción, que el sexo era que el género era una construcción, ¿no? Quería que eliminaran eso, ¿verdad? Pues era el fin del mundo. Entonces el otro le dijo, bueno, los unos a los unos, los unos a los otros, y lo dejó en ridículo. Pero a mí sí me molestó lo del LUM, porque de verdad la muestra no significaba nada, no tenía ¿Qué pasa con la muestra del nada. LUM? No quiero ser peyorativo. Esa muestra nunca se debió presentar en el LUM, Sí, por ¿no? mala. Bueno. Porque era una muy mala muestra. O sea, yo la fui a ver, Ya. y esa muestra no reunía la calidad, creo, desde mi humilde punto de vista, que de cultura no sé nada, pero como observador, esto necesitaba algo de más nivel. Pero sí insisto en que un funcionario de un sector en el cual estás puede tener las autonomías y todo, pero tiene que advertirte, oye, por si acaso viene esta cosa. Pero no votas al director del museo por el Es contenido correcto, de la en eso muestra, estoy de acuerdo pues. contigo, sí. Por el contenido de la muestra, por Así cualquier es. otra razón, Sí, me parece una transacción absurda con el fujiaprismo. Fue poner una la cabeza de Fue Nubenday, una es verdad. ofrenda, pues en esa época era la época de las ofrendas, entonces Y eran los ministros que se querían salvar a punta de llevarle cosas a Keiko, llevarle es. golosinas a No, Luz y estoy Salgado, segura- y hasta estoy Karina segura- Beteta le llevaban cosas. Claro. Imagínate, ¿cómo estarían de locos? Hasta Karina Beteta que bien dobletea con los cobros. Oye, ¿sabes? Qué bonito, Karina. te dan 2.800 por no hacer nada. Karina inteligente, voy a buscarla. Beteta inteligente, hay que hablar con Beteta inteligente y preguntarle qué hace con los 2.800 que le dan extra. Bien ¿no? vivaracha la Beteta. No, y además, qué faltosa, ¿no? Discúlpenme, pero
Y ayer yo vi el segmento en el cual Anushka Buenaluca le hace una pregunta sobre la rendición de cuentas que ella está obligada a hacer. O sea, los congresistas no son empresarios que son dueños de su negocio o personas particulares como yo que no tengo que rendirle cuentas a nadie. Claro. Ellos reciben un sueldo del Estado y tienen que dar cuentas. Entonces le pregunta por esto y la otra le sale, que se va caminando y le grita así porque tú trabajas para Odebrecht, ¿no? Entonces, ahí Anushka se le fue encima con toda razón y dijo, usted me está faltando el respeto. Así es. Y la cuadró, ¿ah? Y la mujer se bajó. ¿Saben por qué? Porque Karina Beteta algún día no va a ser congresista. Y ya no se va a poder pasar insultando a todo el mundo. Un día no, dentro de Claro. 26 meses. No va Exactamente. A ser, No va a para ser. gracia, para Gloria y beneficio Gloria de al la Perú. Perú. Otra cosa que quisiera decir es el Salvador Solar que me parece importante. Tener un ministro que tenga una vinculación con la cultura creo que es un gran cambio para el Ay, país. sí. Y Salvador es alguien que me lo encuentro de vez en cuando está en Lima en el teatro. Entonces, una persona que ha hecho una película como Magallanes, que es una estupenda película, de las mejores Bueno, que es se lo han que hecho. yo decía cuando fue lo del LUM, yo le decía, pero si Claro. tú has dirigido Magallanes, ¿cómo puede ser que te levantes al director del museo si has hecho Sí. Magallanes, que es una tremenda película? Es verdad, pero ¿Cómo es encontrarte a alguien que posible? tenga una vinculación con el arte, con las letras, con la cultura en el Perú, es una bendición, porque es una mirada al país diferente y hay que ver ya gente que tenga un interés de levantar también temas como la cultura y no solo las carreteras. Por ejemplo, estoy seguro que si es que Salvador Solá hubiera sido el presidente del Consejo de Ministros, defendía el viaje del presidente Martín Vizcarra Eso a estoy España seguro. diciendo, ¿qué les pasa, carajo? O sea, que el presidente del Perú, la cultura del Perú no es importante. No debe el presidente de la República ir a una gran muestra como Arco y poner la cultura del país y él estar a la cabeza de eso, ¿o qué les pasa? Y el señor Víctor D. García Belaúnde, si es que dice que ¿por qué han ido con frac? Porque si te invitan a Cerro Azul vas con ropebaño, pues si te invitan a la corte en España, vas con la corte de España, o sea, con la ropa, Claro, el atuendo que apropiada. vas, ¿no? Y esto estaba alineado con Alan García, con los temas del frac y la ropa. O sea que a mí me parece bien, que me parece que es, no sé si estoy equivocado, pero en mucho tiempo no hemos tenido un presidente de Consejo de Ministros con una vinculación con la cultura como la puede tener Salvador Solar, que en otro estilo, me diría, ¿sabes quién era? Manuel Ulloa. Sí, En claro. los años del 80 al 85, en la primera parte del 82, un ministro que tenga un interés por la cosa cultural, creo que le puede dar un cambio al país muy importante. Y la otra cosa es, yo creo que, digamos, es una persona joven dentro de lo que joven significa ser en la política, ¿no? O sea, es pues 20 años menor que Villanueva. Ajá. Además, mira. A ver, ¿qué pasa? Debo decir una cosa. Que a Último mi amiga Belén Ortiz me dice que además Salvador Solar fue a vernos al microteatro. Ah, no te puedo creer. Carajo, ya ¿Le sé, habrá ¿más gustado quieres? nuestra obra? Eso ya es otra cosa. Vamos a preguntar. Que lo haga bonito si no lo sacamos en la misma vaina. La misma vaina, por si acaso, para el público, es la obra de Augusto Álvarez, donde personajes de la política peruana dan una conferencia de prensa, ¿no? Y el actor va encarnándolo con mucho acierto, la verdad. No, Gonzalo Molina una capacidad, una versatilidad Con mucho sin ser acierto. imitación, sino para No es- encarnar el es espíritu una- del personaje. Claro, es una, digamos, efectivamente, una caracterización de los personajes, ¿no? O sea, el espíritu de los personajes se apoderan de él y para el público es facilísimo darse cuenta de quién es el que está hablando, ¿no? Esperemos que Salvador del Solar no sea incluido entre los personajes de la misma vaina, pero La misma vaina no se casa con nadie. Sí. No, y va a venir una ampliación de High School Corruption, ¿eh? Así. ¿Viene? Sí, sí, sí. No, pero yo te he dicho, High School Corruption, que el primero que hizo, que Del alcaldes. Rosa María y Cristian hicieron era alcaldes, luego vino Poder Judicial. Pero puede seguir Ahora va al con Congreso. ministros, con congresistas, Ahora va con periodistas, y sacas una vaina y debutas en Netflix por temporadas. Claro. El High School No, Corruption aquí va al no. Congreso, ¿ah? Nada, te Agárrense. hasta el Emmy. Claro, pero que tengo que explicarle a la gente cómo robar en el Congreso, que no es tan fácil, pero se puede hacer. Bueno, tenemos que hacer una ¿Quieren pausa pausa. para traer el café y los huevos fritos? O sea, Café. eso solo era por el aniversario. Ya viene el café. Bueno, vamos a ir Estaban a... bien los sanguchitos, ¿eh? Sí. Las butifarras estaban Ay, no, buenas. bien Ricardo. buenas las butifarras, bien potentes. Ahora, vamos a la pausa y Ah, yo vine por regresamos eso. porque yo discrepo contigo en lo del LUM y discrepo en su salida. En su salida a mí no me gustó No, me nada. parece bien que darle la cabeza del señor Nugent como presidente del Yo director del entiendo LUM el contexto. estaba muy mal. No, yo muy entiendo mal. el contexto. Y yo lo escribí así, me recuerdo. Claro, sí. claro, lo que pasa es que yo entiendo el contexto de ese momento, claro. O sea, tenían la presión del fujimorismo, Claro. había que transar en algunas Pero el cosas. Estado requiere cierta Sí, pues. organicidad. ¿Y sabes qué? Otra cosa que me ha molestado en estos días es ver
a mucha gente, o alguna gente, no he visto muchos programas, debo decir, ¿ah? Yo tampoco. pero algunos conductores y conductoras de televisión con una nula o cero capacidad de entendimiento de la gestión pública, hablando con una pompa y una ignorancia que podrían camuflar mejor. Y hablando que el Estado, cómo funciona, cómo no funciona y todo, cuando lo más probable es que han pasado por el aporte del ministerio alguna vez en su vida. Ese es el problema. Tienes que, tienes que pasar por el Estado para entender al Estado. Así es. Y es como dice la canción, es un monstruo grande y pisa fuerte. Y con las limitaciones que tiene y cómo se mueve un aparato gubernamental. Es complicado. Pero hay que decir algunas cosas sobre la gestión del Estado que sí preocupan. Y vamos a hablar después de la pausa. Jorge el Castillo también hablaba dando clases. Clases. No, vi una cosa que volví del pasado. Una comida familiar muy bonita que tuve anoche y veo a Jorge el Castillo pontificando. No sé para qué veo esas cosas sobre la gestión pública y la transparencia Se te avinagró. junto con Rey, Barba y Tudela. No, ¿Para qué ves? Vi 30 segundos y me tomé 3 sal de Andrews. vamos a la pausa y regresamos. ¿Para qué ves esas cosas? No sé. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios. Rosa María. Bueno, estamos acá conversando con Augusto Álvarez, hay varios temas que tratar, pero justo estamos conversando también sobre la abrupta llegada de Jaime Yoshiyama anoche. Digo abrupta porque sin previo aviso, pero su abogado se encargó de hacer las fotos necesarias. Abanto dijo, debo decirlo, no, la verdad hace buen tiempo que venía el 15 de marzo. Venía en marzo. No, pero dijo 15 de marzo estamos acá. Claro. Y nada, yo vi la transmisión en vivo desde la República, desde mi cama. Así es. Medianoche, porque ya nadie transmite esas cosas. Entonces, no, lo... ya, ni CNN te hace eso, ¿eh? Sí, no. Lo que me parece interesante es cómo el streaming está cambiando la forma en la que accedemos a las noticias, ¿no? Porque evidentemente la señal abierta no va a transmitir esto las 24 horas del día, entonces el streaming, a veces el cable también, pero sobre todo el streaming, que es más fácil, ¿no? Tiene un público al cual le avisas y inmediatamente se pone a ver. Pero debo decir que alcanzó un nivel de audiencia muy fuerte. Es que era el único que estaba transmitiendo. El único que estaba transmitiendo. Entonces, el señor Abanto sale, ¿no? Hace responsable de la seguridad del señor Yoshiyama, el señor ministro Ceballos, y le dice que y todo el mundo le pregunta, ¿pero por qué? Porque vejan a los presos. Bueno, pero las prisiones en el Perú son horribles y siempre han sido horribles, o sea, no hay ninguna novedad en eso. Es correcto. ¿No? Ahora, me pareció rarísima la hora de llegada, rarísima, porque nadie llega a la medianoche. Es que el fujimorismo está un poco desconcertado, ¿no? Sí, un poco desorganizado. Tuvieron 9 años el fin de semana y entonces están muy confundidos. Sí, se fueron a Chincha, pues. Tú estuviste Eso fue ahí. la semana pasada. Tú estuviste ahí. Yo estuve ahí de corresponsal de la salida, tomando... Sí, tú estuviste ahí, chico. Yo te he visto. Sopa seca, ¿no? Que está sopa buena seca, en muy buena. Sí. Pero... Y ahora dice, entonces Salgado ayer, no sé cómo, la veía en esta entrevista con Enrique Castillo, y decía una barbaridad, decía, ya es hora que el gobierno entienda que el Congreso quiere colaborar con ellos, y no nos dejan, nos tienen que llamar. Y todo, dice, ¿qué le pasa a la señora Salgado? Hay 7 proyectos de ley del presidente que no se han aprobado, 6 de justicia. Le tocó mal el chicharrón de la mañana, el desayuno del domingo, ¿qué pasa? Sí, no, además los proyectos del presidente no se aprueban, lo que pasa es que ya no tienen la capacidad para hacer las cosas que hacían antes. Por ejemplo, la semana pasada el APRA pretendía interpelar a Morán, no lo pudo interpelar, porque no tuvieron los votos ni remotamente para poder hacerlo. Entonces, pero sí es verdad que le trancan todas las iniciativas legislativas al presidente. Claro. Bueno, pues ahora hay dos temas grandes. Para Salvador Solar está para ver la reforma política a partir del documento que Tuesta ha hecho y enviar... Que ya vi que Salaverry lo ningunea desde el primer minuto, ¿ah? Que las personas encerradas en 5 paredes, que lo va a socializar a nivel nacional. Por Salaverry favor. es congresista y tiene un interés ahí junto con gente como Cheput, etcétera, que no quiere que se mueva nada, conchavarse y que no pase ninguna cosa. Así y luego es la reforma judicial, que hay 6 normas que están encarpetadas tiradas en el Congreso, no salen, etcétera. Y entonces ahí hay un espacio grande y otra vez la receta creo que está delineada. Hay un momento que se requiere. Mira que ahí también me atrae Salvador Solar más que Villanueva, porque va a ser un premier que va a decir con más propiedad y con más entusiasmo, que con Villanueva no tenía ningún entusiasmo, decir, señores congresistas, acá están estos 2 proyectos de reforma política y judicial. Estamos apurados, el país quiere avanzar. Si no les gusta,
cuestión de confianza. Y ya sabes, Karina, no pasas por Cajatambo a fin de mes. Claro, ni dobleteas con la factura de los viajes. No hay semana de representación. Esa semana de representación deberían abolirla. Total. Yo, la verdad, no veo el entusiasmo de los congresistas por la semana de representación. ¿Hasta que Karina hasta que me di cuenta porque van a ir a su región? ¿Qué les van a decir? ¿A que les tiren basura, piedras? No. No, pues ya. ¿Es que pueden caminar por las calles estos congresistas? Parece que es el amor al chancho, ¿no? Es el amor al chancho y no el chicharrón. Y decían ayer, qué gracioso, que es gente interesante. Decían, porque claro, vamos a darle el voto de confianza, por supuesto. Mira, este gobierno puede mandar al pato Donald para como premier y le van a dar el voto de confianza, porque lo que quieren es, la mayoría de ganapanes que hay en el Congreso, seguir pasando a fin de mes por su sueldo, más todas las prebendas que ocurren. Pero decían, claro, si nos mandan una partida de impresentables, no vamos a darle voto de confianza, ni autoridad para legislar, ¿cómo se llama esta cosa? Facultades delegadas. Decía, pero si el Congreso es casi, por lo que ven en la foto, salvo con muy pocas excepciones, un grupote de impresentables. Impresentables no quieren apoyar impresentables. Sí, bueno, es que somos otros impresentables, pues. Somos otro grupo, pues. Somos los impresentables. No nos quiten pues la chamba. No, el problema justamente de Villanueva es que él creía que el Congreso era una institución macanúa. ¿No te acuerdas que dijo, estoy orgulloso de mi Congreso? Era un tipo un poco desorientado, Villanueva. Entonces, siempre parecía como que no estaba atento en el Consejo de Ministros. Entonces salía y declaraba tontería y media, y luego tenía que salir con el presidente a traducirlo. Cuando era al revés, los presidentes requieren a alguien que le traduzcan, como Ferrero con Toledo, etc. Acá era Vizcarra que tenía que traducir a Villanueva. A cada rato, era un salvavidas que había que tirarle. Sí, estaba distraído. No estaba atento a las cosas que pasaban. No, yo creo que él tenía un plan. El plan se ejecutó, terminó el plan. Bueno. Y él quería un año de primer ministro. Tenía razón Pedro Cateriano. Para conspirar era bueno. Para lo que fue bueno fue para conspirar. Para bajarse a PPK fue una maravilla. Articuló, fue en la noche. Y qué graciosa las frases que ponían ayer en Canal 4, que lo chapé al final, que llegué. ¿Usted va a ser presidente del Consejo de Ministros? No. 4 veces. Por favor, no. ¿Cómo se le ocurre? Le dijo no a Sol Carreño, no a Mávila y no a alguien, a Josefina, me parece. Lo dijo 4 veces, no. Así es. No, 3 nos reíamos, como Pedro, porque era la época de Semana Santa. Lo negó como Pedro 3 veces y después fue ministro. La verdad, para decirlo en 2 palabras, como decía un torero español, le preguntaron, ¿qué tal la corrida? Para decirlo en 2 palabras, impresionante. No, sí, fue rapidísimo para eso. Ahí sí, pero yo creo que él venía con el plan de tener una relación con Keiko Fujimori. Y ese plan en julio se cae. Claro, y esa es la parte como que ya no había nada que hacer, pues. Es evidente que en esa parte, tanto el presidente Vizcarra como Villanueva no han contado la verdad. No. Era evidente que los dos estaban en la misma vaina para bajárselo a PPK. ¿No? Nunca han dicho que jamás coordinaron nada, que nunca lo llamó por teléfono. Rarísimo, pues, ¿no? Claro. Entonces, evidentemente hubo una coordinación. Porque si algo demostró el presidente Vizcarra es que en política mosca es. Mosca es. Se da cuenta de las cosas rapidísimo. No, y de ahí las reuniones secretas con Keiko Fujimori que le pactó y que después ella usó en su contra. No, ahí había la idea de cogobernar. Ahora. Y nosotros lo decíamos todo el tiempo, estos están cogobernando, estos quieren un cogobierno. Y luego, en julio, simplemente esto se cae. Y luego en octubre, Keiko Fujimori se va a la cárcel. ¿Qué gobierno? Entonces, ahí Villanueva dejó de ser útil. Y ya lo había dejado de ser, pero dejó de ser útil. Yo sospecho que Villanueva nunca fue útil, salvo para bajarse a PPK y poner a Vizcarra, nunca fue útil para pero nada. Pero ni siquiera más. para tender puentes con el Congreso, claro, ¿no? No tampoco. Y además, el presidente no estaba teniendo puentes con el Congreso, estaba haciendo una guerra con el Congreso. Lógico. Para imponer sus reformas, que además logra con apoyo popular. Así que, sí. Ahora, en el caso de Salvador del Solar, lo que tiene que tener, creo que va a tener en esta circunstancia más posibilidades de hacer, porque ya no tiene que enfrentar al fujimorismo todos los días. Lo tiene que enfrentar, pero no todos los días. Hay que bajar la guardia. No. Esa gente a la vuelta de la esquina. No. Pero además, la otra cosa es que el enfrentamiento está claro. No es que tenga que enfrentarlo y someterse. Y tiene menos fuerza, pero digamos que cometer el grave error de Pedro Pablo Kuczynski, el más grave con el cual hundió su presidencia, fue confiar en Keiko Fujimori y Alan García. Sí. Es el error que no puedes cometer. Sí.
Y confío Aún también. cuando estén con menos fuerza. No, y aún confío con- en que el indulto de Alberto Fujimori iba a ser un exitazo. Claro, no. Y hubieron varios que se lo dijeron, ¿ah? Un exitazo, y es hora, ¿no? Imagínate tú. ¿no? Lo que García y Keiko siguen insistiendo es ver cómo y eso está a la vuelta de la esquina, cómo impiden que en abril Barata hable. Claro. Y van a hacer todo lo posible para hacer lo que sea necesario para bajarse incluso a Vizcarra, si es posible. No, pero Barata va a hablar, todos lo sabemos. Que va a hablar, va a hablar. ¿Sí? El país está pidiendo, así como dicen, que hable, que hable. Ahora, hay cosas que no coinciden. Ayer había un informe muy interesante de César Romero de toda la plata de Maiman, ¿no es cierto? Que es más 35 plata. millones, era no, no eran mucho 20, billete, ¿no? eran 15 millones de dólares más. Con un pago de 7 de que revertía para Barata. Ahí hay pues también, ¿no? Cuando tú eres el que parte y reparte, también se queda Bueno, con una dicen parte. que en un momento Marcelo Odebrecht, que era el gran jefe de la Claro. vaina, preguntó por Barata y dijo que Barata tenía 9 millones de dólares suyos. ¿Y Sí. qué pasó? O sea, Claro, ¿de dónde sacó esa plata? Con este carrusel de plata que venía, pasaba, algo se quedaba. Las aduanas funcionan bien. ahí. El que parte y reparte, Se queda con la mejor parte. se queda con la mejor parte y probablemente eso haya pasado. Pero bueno, eso es lo que tiene que contar Barata y seguramente se van a sorprender sus propios jefes de todo lo que tenía que contar. Debo de haber contado ya internamente, porque si no, no saldría. Claro. no, No. O sea, lo que están declarando en son exfuncionarios Exfuncionarios, de ya no. Odebrecht. Hay uno Yo sospecho que que sí siguen es- siendo, pero que están articulados. Porque además su suerte judicial va de la mano con Todos la de juntos, Odebrecht. O sea, claro. todos van juntos. Todos ¿no? van juntos, todos van en paquete. Así que eso va a ser interesante. Y lo que diga Spinola hoy día se va a orientar en la misma línea porque se cantó desde el primer minuto. Sí. Como es un lateral, digamos, un satélite, ese cantó y ha cantado desde el primer minuto. Está todo bien estructurado. Ahora, lo que va a ser un exitazo con la designación de Salvador Solar como premier es, van a dar la hora Pantaleón Sí, en teatro. ¿Dónde la haga? Creo que en el plano Pero- japonés. No pero sé creo dónde. que en va a ser un exitazo, un musical. musical. Va a ser estupendo. Y me dicen que está llegando Mónica, Angie Cepeda. No, mentira. Ay, todo el mundo. ¡Ah! Sería muy bueno. Inmediatamente sube 15 puntos de aprobación de entrada el nuevo premier. Mira, yo voy a contar, tuve una reunión con periodistas donde estaba Salvador Solar y un ex ministro, y yo creo que era la única mujer, los han podido denunciar por acoso, qué barbaridad. Y estábamos almorzando en un restaurante en una zona más privada, donde podías conversar en voz alta sin molestar a los demás. Y todas las preguntas a Salvador Solar eran, cuenta pues, ¿cómo era Angie? Una y otra vez. Entonces yo decía, pero... Bueno. Entonces, Eso él, un caballero, ¿ah? Disculpe, caballero. Un caballero, porque decía, no, es una persona con la que yo he trabajado, una actriz a la que respeto Así mucho. es. Yo en 8 horas de un vuelo desde Lima hasta Nada. Syracuse no le saqué ninguna declaración incorrecta sobre Angie Cepeda. nada. A pesar que se lo pregunté durante las 8 horas. Todo me parece que todos los hombres le preguntan lo mismo, lo cual es una estupidez completa, ¿no? De estar ¿Por qué? aburrido. ¿Por qué? ¿Por qué? Es lo más machista que hay, pues, Augusto. Amor, son actores, o sea, es diferente. Es verdad. Es una gran Ahora que actriz. tú has trabajado, pues, dirigiendo a tus, No, yo escribía algunos papelitos nomás. No, La Evelyn directora era- la señora Evelyn Ortiz. Evelyn Ortiz era la que elegía, pero tú estabas ahí, pues, aportabas también. Lleva a comprar los cafés. Modestamente, escribías los papelitos, le escribías las líneas. Pero la verdad es que, sí, el trabajo con actores, el trabajo que ha tenido todos, lo que pasa es que siempre ha tenido como dos mundos, Salvador Solar. El mundo de la actuación y la dirección, porque es director de cine también, y el mundo de, el derecho. Es verdad. Y ha tratado de moverse en los dos mundos, lo cual es muy difícil. Y habla bien de él, voy a hacer una infidencia, pero ahora, cuando él deja de ser ministro, que fue hace el año pasado, ¿no? 2017. Entonces yo participaba, creo, en una ONG importante que ve temas anticorrupción. Y nos acercamos para buscar un nuevo presidente o presidenta y se lo ofrecimos. Se lo ofrecimos a Salvador. Y de las cosas por las cuales él no podía es porque nos dijo, porque tengo que chambear. Claro. Porque me voy a Buenos Aires a hacer una novela, entonces habla bien de alguien que chambea para vivir. Que tiene que trabajar. Es algo que trabaja para vivir, es una experiencia bien importante en la vida, que lamentablemente desconocen Alan García y Keiko Fujimori. Sí, hay que Y sus trabajar. respectivas familias. Claro, hay que trabajar para poder Claro. comer, ¿no? O sea, el trabajar, trabajar para vivir es una experiencia interesante en la vida. Que algunos Karinas y Alans no desconocen. Desconocen, claro. Mayormente. Mayormente cumplir un horario, ¿no? Claro. Como dice un personaje de tu obra de teatro.
Trabajamos 8 horas diarias. Se supone que es una congresista, ¿no? Y hasta el viernes. Y hasta viernes, de lunes a viernes. Y el público se mata de la risa. No, de verdad, el público se ríe a carcajadas. No saben cómo trabajamos. Trabajamos 8 horas diarias. Es horrible. Es Pero en fin. horrible. Una sensación de decir, llego a fin de mes, o sea, no el hacer algún cálculo, cómo hago, pago esto primero, el otro, No. es algo que muchos políticos no tienen. Alan García no tiene. No. Hace ya muchos años de su primer gobierno que no tiene la necesidad de Estar viendo planificar un presupuesto, claro, un cómo flujo. es. No conoce un flujo de caja porque el Claro. flujo siempre es el mismo. O sea, Claro, más que flujo es reflujo, Es porque un todo le reflujo. devuelve. Ahora, tú decías, hay algunos retos, claro, la reforma política, que se puede montar sobre eso y sacarlo adelante y pelearla mucho, porque hay que debatirla, que la gente entienda qué es lo que se está haciendo y cómo lograríamos una mejor política si hacemos esa reforma. Y luego tienen los problemas de gestión. Exactamente. Y ahora sí hay que decir algunas cosas de Villanueva que no van a ser agradables, pero hay que decirlas. O sea, miren, hubo una huelga de transportes hace un par de semanas, ¿se acuerdan? Dura y sobre todo en Arequipa muy Durísima, dura. que lamentablemente los medios en Lima no lo han No, cubierto. no lo Ahí puedo. me soy ¿Te cómplice. acuerdas el primer día que lo vimos? culpable también. El primer día que lo vimos con Augusto nos decía kilómetro 48 Panamericana Sur. ¿Tú qué entiendes? Que está pues acá en Pucusana, ¿no? No. Era el kilómetro 48 de la variante Chumayo en Arequipa. ¿Ya? Bueno, la variante Chumayo estuvo cerrada, fue una de las zonas más duras del país y en otras también. Negociación con el Estado peruano. ¿Qué hicieron? Bajaron el diésel. ¿Qué es Si esto? hablas toda la huelga, pues. O sea, yo- Pero así te viene un aluvión de Claro, reclamos. mañana el claro. pobre Salvador Solano tiene 800 huelgas. Otro caso. De repente ustedes no lo saben porque no se dan cuenta, pero durante 90 días el oleoducto norperuano no ha bombeado nada. ¿Ya? ¿Eso es lo que es que un oleoducto no terrible. bombee? ¿Ya? Y que no lleve el petróleo de la selva a la costa, que fue para lo que fue construido. ¿Y por qué no bombeó nada? Porque como dicen en los comunicados de Petroperú, unas terceras personas, es decir, nativos de la zona, sabotean el oleoducto. ¿Para qué? Para que el Estado vaya a una mesa de diálogo y los compense. ¿Con qué? Con lo que fuera. Y esto hace que el oleoducto pare 90 días. Hasta que finalmente los nativos permiten que el Estado entre y repare el oleoducto, dándole trabajo a ellos también normalmente. ¿No es cierto? Y después remedian el derrame que ellos mismos han causado. Terceras personas. Entonces, esto es Otro más, permanente. las Bambas. Claro. No ha podido sacar trabajar sacando el mineral. No, en las Bahamas es peor. Hay un grupo, hay dos abogados, por ejemplo, ¿no? Dos abogados que asusan a una población que ha recibido millones de dólares como comunidad, casas, plata, en fin, todo lo que ustedes puedan, que se llama Fuerabamba y ahora es Nueva Fuerabamba, han recibido millones de dólares Así es. pactados en una asamblea pública de la cual hay video. O sea, cada uno por uno firma el acta donde te van a dar una casa nueva, educación para tus hijos, salud, o sea, escuela, hospital, mercado, capilla, cancha de fútbol y plaza de toros. Les hicieron un pueblo nuevo, igualito, nuevecito. Tan nuevo que hay un grupo grande que ni siquiera vive ahí, porque se ha mudado a vivir al Cusco, Arequipa, porque tienen tanta plata que pueden mandar a sus hijos a universidades buenas. ¿Ok? Ya, esa gente, asusada por dos abogados de apellido Chávez, han parado la carretera haciendo unas zanjas en la carretera. Ustedes no se imaginan el tamaño de las zanjas para que no pasen los camiones si es que no les pagan. ¿Y con qué les tienen que pagar? Con un predio que no les corresponde, pero el cual ellos piden millones de dólares asusados por esto. ¿Dónde está el Estado? En ninguna parte. La empresa se tiene que defender sola, llevando a estos sujetos a la vía judicial, viendo en qué día pues lo juzgan, etcétera, cosa que no va a suceder. Y estos sujetos asesoran a varias comunidades de la zona para seguir sacándole plata a quien pueden sacarle plata. ¿Dónde está el Estado? En ninguna parte. Pero en ninguna parte. Está ausente y además es un gobierno que en muchos casos, y ahí viene la parte mala de que por no bajar en aprobación y cosas, están sí. dispuestos a comprarse cualquier pleito, pero simplemente no comprarse. a ceder ante todo. Pero eso simplemente está creando una ola en que lo va a acabar desbordando. Claro, cualquier astuto, ¿no es cierto?, se sienta, acá organicemos una huelga, pues, Abelito, acá tomamos el centro de Lima. Total, estamos acá en Camaná, cuadra 1, cerramos la calle, a que nos den algo, Claro. lo que sea, cualquier cosa. ¿Qué cosa quieren, muchachos?
Alain Bombán, vamos. Vamos, ya buscaremos qué. Y Palacio está cerca. Primero protestamos, después vemos por qué. A ver, se arma un par de pancartas y ya estamos. Ya estamos, tomamos la calle, mira acá. Claro, todos, trabajo para los jóvenes, listo, se acabó la vaina, ¿no es cierto? Más sueldos, más remuneraciones. Más sueldos, más remuneración. Eso, menos trabajo. Claro. Eso. ¿Ya? Bueno, vamos a la pausa y Ganar, regresamos. así como dijo el otro día Rosa María, me dio una buena recomendación. Así es. Lo que tienes que buscar es cómo ganar el triple trabajando un tercio de lo que ahora. Lógico. Ese es el camino. Así curas cualquier estrés, cualquier Así cosa. es. Ahí así me dijo un médico, yo te voy a dar la solución para el estrés. ¿Ya? Tienes que buscando la trabajar el chamba. triple y ganar, ¿cómo es? Ganar el triple y trabajar un tercio. Visto que Uy, ¿no sabes cómo se reduce el estrés? En el Braille creo que tengo algo por desarrollar por ahí para Claro, lograr para eso. lograr eso. Ya, vamos a la pausa y regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Bien, continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodonco. Rosa Bueno. María. En otro ámbito de la información, En otro ámbito. porque este programa tiene su espacio de espectáculos. Claro. Veo acá el tuit de Carla Tello, la periodista de Canal N, ¿no? Que dice, concierto de Luis Miguel fue decepcionante, se olvidó la letra, llora en el escenario, la gente comienza a retirarse antes de que acabe, las antiguas ni las cantó, dejó que el público lo haga, no dijo hola, ¿cuándo viene Diego Boneta? ¿Cómo se ríen acá? Se había acabado para el concierto, ¿no? Es que Diego Boneta es la versión pues joven, o sea, digamos, es la versión auténtica. Es el que hace de Luis Miguel en la serie, ¿no? Es un Luis Miguel joven. Ese es Diego es el Boneta. actor, es el actor. Ah, yo no he visto eso. Que es un chico guapo, ¿no es cierto? Mira, Naila dice que sí, que es Sí. guapo. Sí, claro. Hablando de chico guapo, la otra cosa es que recién me estoy recuperando este fin de semana, ya he podido ver una pelota dando vueltas. Después del trauma del partido con Ay, River, sí. con Alianza, Sí, puedo. todavía no se recupera. Dios mío. Pero yo le dije, pero han jugado un buen partido. Te mira así. No, es que el partido estuvo bien, el resultado estuvo mal. Pero no estuvo mal el partido. Pero si es que estamos ganando al campeón de la Copa Libertadores y jugamos así, vamos a los descuentos 5 minutos, dan un alargue más de 2 minutos y el minuto te lo meten al minuto 6:50 cuando ya estábamos Celebrando. decidiendo dónde íbamos a celebrar con mis hijos. Eso fue un velorio. No. No, muy triste, la verdad. Pocos impactos. Todavía ha no tenido. se recupera. No. El viernes pasado lo escuchaba conversar acá con un hincha del Real, no se recupera todavía. Pero el partido fue bueno. Pero es que los resultados son los que interesan. Pues, ¿no? Oh, Villanueva puede decir, pero el partido fue bueno. Sí, pero Los resultados. Claro, tus resultados no fueron. Bueno, vamos a regresar. Vamos Pero a hacer otra vez, espectáculo. Luz Salgado le preguntan ayer, ¿qué Tetas. nota le pondría al 12, gobierno? hijo. 12 siendo generosa. ¿Cómo se ríe este hombre? Lo pone un salgado. Y pone cara así como de no sé, una mezcla. Bueno. Una mezcla de. Me siento Sartori. Que Claro. Luz Salgado ni sabrá quién es Sartori. No tiene idea. Pero no lo obliguemos. Y es muy graciosa la tía. Pero la verdad es que Creo que sí, los tamales de Chincha no le han caído bien. lo que pasa es que creo que quieren pues reubicar, como tú dices, están muy desconcertados y no saben cómo Y es la voz más, ubicarse. más sensata en todo ese grupo, ¿ah? Claro, yo no, le- Salgado es la voz más Ponte sensata, pero uno la escucha. La carta de Keiko Fujimori desde la cárcel. ¿Ya? ¿Qué dice? No dice nada. Lo único que dice es que hay Pronto que... saldré de acá para trabajar por la unidad de mi familia, de mi partido y de todos los peruanos. Claro, Eso ya. dice. Feliz Navidad. Y luego Galarreta dice, nuestro error fue desalbertizar el partido. Claro. No, Y Luz Salgado dice, hay que traer a los antiguos. a los antiguos, vamos A los antiguos, a todas las momias que a quedan los por ahí. históricos. Claro. Ya, ahora, el problema es que no dice nada salvo, yo leí toda la carta y dije, acá lo único que vale es la palabra anemia. Porque también es como si fuera un mensaje a Alan García, para combatir la anemia. ¿Qué le puede interesar a Keiko Fujimori la anemia desde la prisión? Perdón, ¿cómo se llamaba la congresista esta de la de Ancash que dijo lo que dijo? Yo creo que es cierto que Keiko Fujimori dijo, no va a pasar nada en este gobierno porque yo no soy la presidenta. Todo se posterga para Así es. cuando yo sea la presidenta. ¿Sí, no? Solo le faltó pedirle a Gareca, oye, no clasifiquen, mejor clasificamos para el 2021. Claro. Sí, pues. Además, a mí me hace mucha gracia porque también hay que darle un consejo a los políticos, ¿ya? A la tercera o cuarta vez que tú dices, sí, reconocemos muchos errores, ya comienza a ser necesario que los enumeres, ¿no? O sea, Claro. por favor, dime cuáles errores. No me digas que has cometido errores, dime qué errores has cometido. Entonces, volarte a Saavedra, ¿no fue un error al ministro de Educación?
Me gustaría saberlo. Perseguir a los demás ministros, incluido Vizcarra. Así es. No fue un error, me gustaría saberlo. ¿No es cierto? Tener una actitud absolutamente hostil contra Kuczynski. O sea, promover que tu padre regrese a la cárcel. ¿Fue un error? Porque lamentablemente, por más lágrimas de cocodrilo que hubieron, la verdad es que ella promovió que su papá regresara a la cárcel. Pero claro. Obviamente. Entonces, dinos en lo familiar, en lo político, en lo que tú quieras, pero dinos cuáles fueron los errores, porque no puedes seguir mandando cartas diciendo, desde aquí he comprendido mis errores. Ya, bueno, me parece genial, pero ¿cuáles fueron los errores? Porque si no nos dicen cuáles fueron los errores, yo puedo entender que en realidad no hay ningún examen de conciencia, ni siquiera por cierto. encima. ¿No? Entonces no lo ha hecho, ¿no es cierto? Pero en fin. Bueno, acá tenemos a varios congresistas saludando la designación de Salvador Solar. ¿Ah, sí? Alberto Belaúnde. Un acierto a la designación. Pero son todos los caviares, pues también. Pues, persona concertadora, preparada, condiciones firmes. He escuchado a Chepún diciendo que está de acuerdo, pero, siempre hay un pero, habría que ver quiénes son los ministros que lo acompañan. Pero ¿qué dicen las mentes más brillantes del Congreso? ¿No? Que con más capacidad de influencia, tipo Becerril, Creo que están mudas, ¿ah? Mudos. Están todavía están esperando razonar. Lo que pasa es que hay algunas personas, y eso va a ser inevitable, que van a considerar una especie de nombramiento frívolo, porque finalmente es un actor, ¿no? Pantaleón, y ese tipo de cuestiones que en realidad no tienen mucho sentido en este caso, pero no van a dejar de usarlo, ¿no? Entonces sí va a haber una frivolización del... Bueno, pero lo tiene que mostrar en el terreno. Lo otro bueno es que parece que sí va a haber una presencia femenina mejor. Y acá se me viene a la cabeza eso porque estoy viendo que hay 3 personas que están siendo voceadas para cargos en el gabinete. Así es. Una, Gloria Montenegro. Para la mujer. Que yo lo lamentaría mucho, pero en fin, porque creo que es una excelente congresista. Está muy bien en el Congreso. Y entonces no sé el otro caso, pero yo la quisiera ver con más acción en el Congreso, Claro. pero en fin, es una persona estupenda. La otra es Yanis Seinfeld, en salud, que Sí. es una técnica en tema de salud, Mara. Yo la leo en el Comercio, no la conozco, pero la leo en el Yo sí Comercio. la conozco, es más, he sido su profesor. ¿Ha sido su pues, ¿Tú has sido su profesor? Yo pues enseño en la Pacífico hace muchos años. Qué viejo estás. Ya. De verdad que sí. Otra es Susana Chávez, de Promsex. Asuma qué cartera, ya no sé qué cartera acá. O mujer o midis. Sí, entonces son nombres interesantes, ¿no? Sí, no, pero digamos, si traen a Susana Chávez de Promsex, ya se acaba el mundo, ¿te das cuenta? Porque la posición ahí es clara, no hay dudas. Pero como no debe haber dudas, por eso es Yo momento estoy de acuerdo, pero digamos, Claro. va a enfrentar a los que con mis hijos no te metas, a los pastores evangélicos del Congreso, a todos esos los va a poner contra la pared, porque va a decir, oiga, con ustedes no, con ustedes no juego. Sí. Y esta otra señora que creo que es, esa señora, a quien la he visto una sola vez, pero me parece una persona capaz, Miriam Morales, Que es la que es secretaria. secretaria general de Palacio de Gobierno. Así es. Y he escuchado ayer unos comentarios de algunos políticos, en particular de Vitronde García Belaúnde, que yo le tengo aprecio personal, la verdad, pero con un desdén, diciendo, ¿cómo va a poner a su secretaria de ministra? ¿Qué No es es su eso? secretaria, No es su qué secretaria, burro, es la pues, o sea, secretaria general. Claro, o sea, No no es- pero es una manera peyorativa A ver, de para la que la de- gente de entienda bajar. qué cosa es la administración pública. En la administración pública, el secretario Secretario General de general... Palacio de Gobierno es el Claro. piloto de la nave, o sea, es Claro. el que lleva la torre de control Es del asunto. el cargo administrativo, o sea, dentro de la administración, más alto del ministerio. Porque no son órganos de línea. Los órganos de línea son las direcciones generales o las direcciones nacionales y tú tienes una alta dirección. Pero el secretario general es como el eje de todos y el que soluciona logísticamente toda la actividad de la entidad. Entonces no es su secretaria, pues. O sea, Pero, claro, más bien la secretaria general tiene varias secretarias, que eso es otra cosa, ¿no? Pero no hay posibilidad de que sea, pues, una... O sea, ¿quién ha ocupado ese cargo antes? Julio Guzmán. Claro, Claro. no... ¿Así lo llevó a ocupar él? Sí, de la PCM. De la PCM. Y es como una especie de Gran jefe. administrador, pues. Sí. Es un gran administrador de Palacio de Gobierno. Se parece a lo que en Estados Unidos se conoce como el Chief of Staff. Ah, que es- ya. Pero no es Palacio de Gobierno, es PCM. PCM. No, pero ella Es que ella es secretaria de Palacio. de Palacio. Ella ve lo que es Casa de Gobierno y ve todas las actividades Claro. del presidente. Pero es alguien que ha tenido un cargo importante. No, ¿no? y además le ve agenda. Ahora, ella ha trabajado en el Estado, por lo que he leído en su currículum, muchos años. Es imposible llegar a ese puesto si no has trabajado en el Estado mucho tiempo antes, Muchos porque años, si no, porque no hay forma que lo puedas Claro. hacer. Entonces, eso es. Ahora, en un perfil ideal, yo creo que Salvador Solar tiene que arriesgar más.
en el cargo de cultura y por las circunstancias políticas que tenía, fue siempre muy cauto. Entonces, esta tontería de LUM, salió calladito, después renunció, ¿no? Entonces, Un problema que se le puede percibir a Salvador del Solar es que es un presidente del Consejo de Ministros que parecería que quisiera ser algún candidato a la presidencia. claro, Entonces eso te impone ciertas restricciones de cosas que no podrías querer hacer, porque si estás pensando en el mañana, Así dentro de es. 2 años o algo así, te comienzas a tomar decisiones como en No. la huelga de los transportistas, mejor la arreglamos. Eso puede ser una limitante, ¿no? claro, bajo el precio del diésel y todos somos felices. No, pues, o sea, no, porque mañana, como tú dices, van a haber 100 huelgas más. Todas Claro. pidiendo. Y hay una lista, la Defensoría del Pueblo y PCM tienen una lista interminable, bueno, tienen supuestamente todo monitoreado y mapeado de conflictos sociales latentes en todo el Perú que están a punto de explotar. Algunos a punto de explotar. Y que no se resuelven porque finalmente no tienen la capacidad de organización o de protesta o de propuesta para enfrentar al Estado. Pero apenas la tienen, enfrentan al Estado y no tienen ninguna posibilidad de respuesta. Así es. Para nada. Mira, la huelga de transporte fue sumamente preocupante porque normalmente se derroca a los gobiernos con una huelga de transporte. Así empiezan todos los derrocamientos de gobierno. Desde la época de Salvador Allende, así te tiran los gobiernos. Así te tiran en Latinoamérica, así te tiran los gobiernos. Y dos, en el caso de Villanueva, como no tenía ninguna capacidad ni siquiera salió a hablar del tema. No, claro, claro. Ni siquiera salió a explicar. Nada. Ni Michi. Entonces, no, ya lo tenemos arreglado. Ya lo tienen arreglado. Esto hace días que está durando. Días. Pero en fin. Vamos a ver. Bueno, hoy día, ¿a qué horas habla Espinola? Estamos contentos. No sabo mucho. ¿Ah? ¿A qué hora es? Yo creo que en unos minutos, ¿no? Yo no sabo mucho de eso. No sabe mucho. José Viera Espinola, porque ellos acuérdense que usan el apellido materno delante. A José Viera Espinola habla hoy sobre la contratación del presidente Alan García para una conferencia que realizó por encargo de Barata de Odebrecht. Odebrecht, como consta en ese email que manda el señor Pinedo a su Marcelo Odebrecht. Ese sí La es el cuenta de Alan Gabriel Ludwig García Pérez es esta en el BBVA Continental. Por favor, en la agencia de 28 de julio, que es la que está cerquita de su casa. San Antonio de Miraflores, por favor, Más ahí. señales. Ahí. Ahora, la única duda que me da es que dicen que esa información la pasa el abogado de García, Erasmo Reina. No, dicen eso, pero Eso es dicen, absurdo. porque si la han pasado puede ser una trampa, ¿no? Claro, pero si el mismo secretario está reconociendo, además el mail se lo dirige a Jorge Barata, Claro. o sea, no se lo dirige Claro, a la cuando tienes esos documentos, federación. ahora no lo han desmentido, pero cuando tienes esos documentos que son tan explosivos, uno piensa siempre, hay un dicho en inglés que se llama too good to be true. Así es, demasiado. bueno para ser verdad. Sí, pero está Pero clarísimo. parece que es verdad. Es verdad, está clarísimo. Y García dijo, yo nunca cobré de Odebrecht. Nunca. Nunca. No he tenido trato. Odebrecht no. Además, hay tweets de él diciendo, Claro. di una conferencia en Brasil, no me la pagó Odebrecht. Ah, ya, bueno. Y sí se la pagó. ¿Sabes qué? Parece como Yori Lescano. Cada vez que quiere defenderse es Se peor. hunde más. Es peor. Entonces ya dicen, ¿sabes qué? Cállate, por favor, ¿no? ¿Te acuerdas cuando Alan García dijo que tenía informantes en la fiscalía? Y tuvo que salir corriendo, su abogado debe haber renunciado en el acto, ¿no? Ya no doy más, el abogado ha votado, ¿no? Tuvo que salir y decir, no, en realidad fue algo que me contó mi abogado que pasó cuando yo no estaba en el Perú y que fue una persona anónima que se le acercó. No dijo eso. Informantes en la fiscalía. No, y todo este evento Chávarri demuestra que alguna injerencia tenían, ¿no es cierto? Por lo menos Chávarri tiene ahora que enfrentar un caso bien concreto de encubrimiento real. Está clarísimo. Tú no te tiras documentos de una oficina si no estás aterrado de lo que dicen esos documentos, ¿no? ¿Qué Sí. dirán? Otra vez con lo de Salvador del Solar, ¿sabes qué me llama la atención? Es que a veces un presidente convoca a un ministro porque le han contado que es bueno, etcétera. En caso de los dos, no ocurre eso. Es decir, Ya han trabajado juntos. Vizcarra ha sido colega de gabinete de Salvador Solar, por tanto se manjan bien. Es decir, cómo reaccionas, cómo conversas inclusive en los corrillos antes de entrar no sé, como que se deben conocer bien y el estilo ese debe gustarle. Entonces, es posible que haya una buena relación operativa entre ambos. Claro, le ha dicho, quiero uno que sea un poquito más audaz, pero tampoco un loquito, y que sea más joven, o ser un poquito más audaz que Villanueva es bien Creo que fácil. lo primero ¿no? que ha pensado es, quiero a alguien que sepa comunicar. Sí. Porque Villanueva, la verdad, debe haber pensado el presidente Vizcarra, no le entiendo lo que me dice.
Y en otro momento haber pensado, creo que él no me entiende lo que le digo. Que peor todavía. Pero en conclusión, Sí, o sea, tú no puedes salir a decir cuando el presidente está en España, como tú dices, el presidente siempre está con nosotros. claro, ni Perdón. siquiera la misa. Claro. Y con tu espíritu. Que con su espíritu, claro. Entonces tú dices, O sea, ya. no puede ser eso. Es como cuando muere alguien y te dicen, bueno, él siempre estará con nosotros. Su recuerdo, pues, ¿no? Pero no puedes decir que estando en España está con nosotros. Pero hay pues. un momento para que el gobierno marcara y dijera, la cultura es importante. Claro, pero no lo dijo. No podía, y no, ya. Era un gobierno culposo en que Culpa. al final el presidente Vizcarra, en vez de marcar eso, Adelantó se el pasa el viaje. viaje preocupado, dando declaraciones a los medios de comunicación del Estado para que digan que está metido ahí. Sale Villanueva a decir esta tontería de que no, cada hora estamos viendo la crecida del río. Entonces, Claro. que te vas a España, pues. Claro. Y luego adelante el viaje. O sea, culposo totalmente en vez de decir, así son las cosas. Claro. Y la cultura es importante. Y otra cosa que tiene que entender Vizcarra, y es verdad, es que Alan García, si pudiera vacarlo, lo vacaría. Y lo va a tratar de hacer hasta que hable Hasta que hable hasta que hable barata. barata. Entonces tienes que tener, después, si es que no- tienes que después tener una eso no especie la- de... no lo han guardado. Y Alan García es una persona, les digo por experiencia, a la cual le tienes Un que buen tipo contestar. en el fondo. ¿Ah? No, le tienes que Alan contestar. García es un buen tipo en el fondo. En el fondo. En el fondo. ¿Ya? Todos tenemos esperanza, Augusto. Pero no, el tema es que le tienes que contestar. Porque si Sí. no, el gran error de Humala Va machacado. y de su mujer fue no contestarles. La, Y la cosa conyugal, Tengo ¿cómo la era? reelección conyugal. La conyugal, Y claro. esto decía, Es de poner etiquetas y repetirlas. y repetirlas y repetirlas y repetirlas. Entonces, la anemia. Claro, lo que pasa es que hace el ridículo, entonces todo el mundo termina riéndose de él. Pero en el caso de la reelección conyugal, con un país que estaba disgustado con Ollanta Humala y con su mujer, funcionó muy bien. Y Humala nos reconoció acá sentado que su gran error fue no contestarle. ¿No te acuerdas? No, que sufra pues ni un minuto antes ni un minuto después. No, pues esa no era la respuesta. Tenías que decirle, no señor, no hay ninguna reelección. Pero a usted lo vamos a juzgar por todo lo que está investigando la mega comisión. Y no echarse pues en la mega comisión como se echaron al final. No por culpa de Sergio Tejada, sino por culpa del Poder Judicial, que amparó todas las tonterías de García, porque qué bárbaro para estar echado a los jueces en ese momento. Totalmente. Ahora García presentó un amparo para que se anule lo que ya había dicho. Porque lo que había dicho lo incriminaba, pues. O sea, es una cosa de locos. De locos. Pero en esa Sergio Tejada lo ha hecho varias veces. En esa investigación, Alan García justificó todas sus compras inmobiliarias con las conferencias. Necesitaba las conferencias para justificar sus compras inmobiliarias. Y con esas, y además conferencias que desaparecieron, ¿no? Porque a partir del 2000, qué sé yo, 15, ¿no es cierto? O 14, no dio una conferencia más. Compró todos sus bienes y nunca más lo invitaron a dar ninguna conferencia. Pero vi la relación en algún informe en el comercio. Me parece que eran como conferencias por $1.400.000. Claro, para justificar la compra de San Eso me parece Antonio. Un pitufeo espectacular. Claro, para la casa de San Antonio, para justificar la construcción del edificio de Chacaría, para justificar su vida en Europa, todo eso salía de ahí. Así como algunos decían que el financiamiento de campaña era una precoima. Claro, este era Postcoima. Postcoima. Bueno, mira el caso de Toledo. Él pacta antes, ¿no es cierto?, de dejar la presidencia y le pagan hasta el 2010. Sí, pues. Bien cumplidito los brasileños, ¿eh? Porque ya ha dejado el poder, podrían haberle hecho perro muerto, pero no, cumpliditos, ¿ah? Le pagaron hasta el 2010, hay transferencias en las cuentas de Maiman. Bueno, siempre está la idea de que es gente que iba a volver, ¿no? O que podía tener algún poder en el futuro, ¿no? Digamos que en lo que es el ambiente mafioso funcionan las relaciones con una solidez y un cumplimiento de los tratos mucho más sólido que en el mundo más formal. Ah, que claro, te cae un tiro, pues. En la 100. en las cárceles, cuando ellos me comentan que adentro las cosas funcionan bien porque sabes la consecuencia de no cumplir los pactos. Claro. Y son durísimas. Entonces Claro. tú sabes, ya hay presos que te dicen, no, yo me siento más inseguro fuera de la cárcel que dentro. Claro. Ahora, es interesante, el otro día nos dijo, estuvo acá Marisol Perestillo el viernes, ¿la escuchaste? Es correcto. La paz social que hay en las cárceles del Perú. La Pues paz son lugares que han ido absoluta. mejorando, ¿no? No. Sí, todavía hay lugares muy hacinados. Claro, no, y muy, pero digamos, pero la paz es porque tienen la expectativa de regresar al sistema de beneficios penitenciarios. Ojalá. No, Bueno, vamos. nos vamos, porque además, como ustedes saben, Augusto es mi jefe en la otra chamba y tengo que ir a rajar El Sí, Salvador y- del Solar a Sin Guión y ya regreso. No me va a dejar rajar mucho. No, voy a rajar un poco. Sí, no, está ahí controlado todo. Hay una pregunta que se está repitiendo. Si creen que El Salvador del Solar tendrá el temple para enfrentar al afrofujimorismo
si está a la altura de las circunstancias. Sospecho que es lo mejor que ha podido conseguir Vizcarra para eso. Qué respuesta tan triste. ¿Es lo mejor que has podido conseguir? Bueno, pues tampoco es que tú no puedes importar gente ni nada, o sea, pero dentro de lo que he visto es alguien que sí creo que va a tener capacidades de responder al Congreso. Yo creo que si lo dejan hacer, sí. Hay que tener en cuenta que las características, veo a qué vas, que su posición en entregar la cabeza al director del LUM fue fatal. Era en un contexto que no es este. Por eso, pues. Estamos en otros tiempos. Por eso, si lo dejan hacer, sí. Si no lo dejan hacer, pero yo espero que lo dejen hacer. Ahora, falta ver, y eso lo vamos a ver probablemente en minutos antes de la juramentación, a quiénes va a convocar como ministros. Claro, eso te va a definir mucho. Eso te va a definir mucho, porque no solamente es el presidente del Consejo de Ministros que va y se mecha con toda la prensa, sino también son los ministros. O sea, ¿dónde está ahorita el ministro de Transportes, el ministro de Vivienda? El ministro de Vivienda parece que va a salir, es una persona mayor, pero necesita gente que esté en todos los temas de obra pública muy comprometido, porque ahí tienes la gran bandera anticorrupción, está basada en los temas de obra pública. Por ahí va la cosa. Y luego tienes necesidad de construir mucha obra pública, pues tienes un tema de reconstrucción. Entonces, ¿dónde están? ¿No es cierto? En fin. Bueno, nos tenemos que ir, ¿no? Acá están sacando las frases de Villanueva este sábado. No tengo ningún problema en compartir Vizcarra. ¿Qué problema va a tener? Nada. Sí que estar agradecidísimo. Hace un año primer ministro. Era un premier rayos X. No respire, no se mueva. Claro. Tome aire, conténgalo. Tome aire, conténgalo. Bueno, ya, parece que las salas de Luis Miguel están ya cantando. Ya, no. Acá los pulpines, olvídense. Bueno. ¿Cómo le va al Porto Alegre mañana, Alianza Porto Alegre? Es el miércoles. El miércoles. Ya, la verdad que... ya. ¿Qué pasa? Me moví al teatro mejor ese día. ¿Qué, a la primera se rinden? Fue un choque muy duro, debo decirte. Pero Creer no que ya estás ganando el ya, partido. Pues, y un colombiano que de árbitro no tiene nada y que se dedicó a... Ese partido iba a durar hasta que River meta el gol. Creo que debemos retirar a nuestro embajador en Colombia. Ya, escúchame. Pero no, está todo perdido. Alianza la Copa Libertadores es un espacio hostil para la Alianza Lima, donde nos ha ido siempre mal, pero este era un partido con una ilusión muy grande, y así después que no pasaba, pero el decirle ganamos al campeón de la Copa Libertadores era una cosa que yo lo tenía muy, muy metido, y fue una frustración muy grande en mi vida. Bueno. No era psicólogo que me saque esa... Nos vemos, hasta mañana. Hasta mañana. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.